Muy buenas tardes con todos. Saluda Luis Ortega, Channel Manager para Wiki Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos a este seminario de la línea eFiber, justamente lo que es transporte de datos inalámbricos troncalizados bajo de alta capacidad, desarrollado en conjunto con nuestro distribuidor Laufken. Deseo confirmar, por favor, que las personas ya están viendo la imagen de la presentación. Tenemos el audio. Comentarles también de que igual el material, lo que es la presentación, va a ser compartida sin ningún inconveniente y estoy grabando justamente el material para que también sea compartido por el distribuidor ya en la parte de redes sociales. Perfecto. Solamente quiero comentarles, a requerimiento justamente del distribuidor, tengo conmigo una eFiber 11, que es justamente uno de los últimos modelos, y me comentaron ellos, justamente Carlos me comentaba de que había muchos requerimientos acerca de conocer un poco la interfaz del producto y aclarar un poco de dudas acerca de ello, así que vamos a ver justamente cuando lleguemos a ese producto, voy a conectarme a la interfaz para que ustedes puedan conocer algunos detalles del software. Perfecto. Bueno, vamos comenzando entonces. Esta es una presentación aproximadamente de una hora. Tiene una pequeña introducción a Ubiquiti. Luego vamos a conversar acerca de la tecnología inalámbrica, las ventajas principalmente que tiene eFiber para las personas que no han trabajado anteriormente con el producto. Vamos a hablar un poco acerca del protocolo FDD, HDD versus el estándar TDD, que es lo que es Airmax, ventajas que la solución tiene. Y luego algo que siempre hablo y converso con varios usuarios es el tema del procesamiento. El procesamiento de la línea eFiber es bastante alto, es 20 veces más que la línea Air Max a nivel del Rocket 5 Prisma, por ejemplo. Y obviamente esto se mide a nivel de paquetes por segundo, explicar cómo es posible que eso se alcanza. Luego verticales de negocio para eFiber, ideas de proyectos que ustedes pueden trabajar. Entramos inmediatamente a conversar acerca de los productos. En la parte de portafolio de productos vamos a mencionar distancias, que es una pregunta muy constante que tenemos de la solución. Tengo unas pequeñas tablas de distancia versus capacidades, accesorios, casos de éxito y evidentemente durante la presentación cualquier duda o pregunta que ustedes puedan tener, gustosamente la vamos a revisar. Perfecto, gracias por las confirmaciones y damos inicio. ¿Quiénes somos? Bueno, Wikiti es una compañía americana, más de 11 años en la industria de networking, muy enfocado siempre en cerrar las brechas digitales a través de la construcción de soluciones de redes para todos y en todas partes. Más de 60 millones de dispositivos RF implementados a nivel mundial nos posicionan como uno de los líderes de la industria, buscando siempre tener mucha tecnología innovadora. Trabajamos a través de una comunidad de usuarios, lo que es un foro, que nos permite siempre retroalimentación acerca de las implementaciones o requerimientos de nuestros usuarios. Básicamente un foro nos permite siempre estar en un contacto permanente. Siempre buscamos tener la mejor relación precio-rendimiento, estamos a veces bastante disruptivos para eliminar las barreras que a veces nos limitan o nos afectan en la parte de conectividad. Entonces, recordemos algunos detalles que son básicamente algunos puntos importantes en la teoría del RF. Recordemos que en estas soluciones inalámbricas los radios utilizan ondas de radio en sí para poder desplazarse obviamente a través del aire. Es importante trabajar con línea de vista, especialmente en todas las soluciones que sí son sobre 3 GHz. Por ejemplo, la eFiber de 4 GHz, 5 GHz, el de 11, el de 24. Se recomienda que nosotros tengamos línea de vista y un requerimiento que es muy importante es la estabilidad de las torres. Siempre comento esto, las torres tienen que ser bastante estables, ya que este equipo exige muy buena estabilidad para obviamente obtener el beneficio del rendimiento y el performance. Sobre todo lo que a varios usuarios les gusta del producto es la baja latencia que manejamos. Y tenemos una herramienta que es Serverlink, abajo hay unas pantallas que nos permite hacer una simulación bastante rápida de si tenemos o no línea de vista a nivel topográfico. Evidentemente, uno de los problemas bastante grandes que se tiene en la parte de, digamos, de implementaciones en general puede ser el tema de la interferencia, el ruido, a veces la escasez de las frecuencias, ¿no? Entonces tenemos justamente desarrollado ahí Fiber para poder mitigar todos esos aspectos y obviamente poder obtener muy buenos rendimientos en escenarios que sean un poco caóticos, como algunos usuarios nos comentan acerca de la parte de interferencias que eso podría afectar. Entonces vamos a conversar acerca de algunas ventajas que tiene el producto, evidentemente resaltar algunos detalles interesantes. Primero,
¿Por qué utilizar justamente iFiber en los troncales? En realidad es un equipo fabricado para con enlaces troncalizados. Los equipos no son de chipset Wi-Fi, esa es la primera característica. En realidad no utilizan un WDS emulado como lo que hace Airmax. Eso es importante que ustedes entiendan el porqué de esta arquitectura. La arquitectura Bridge nativo, no emulado, nos permite a nosotros transferir cualquier tipo de paquete IP, indistintamente si es tagueado con VLAN, si es tráfico QQ, Multicast, si es BGP, MPLS, cualquier tipo de tráfico IP, inclusive paquetes de Jumbo Frame, lo podemos transportar sin modificación alguna del paquete. En cambio, un enlace que sea tipo, digamos, 811, como lo que es Airmax, efectivamente lo emula. Claro, para la gran mayoría de aplicaciones, Airmax, digamos que es la mejor relación costo-beneficio. Pero en enlaces troncalizados, la emulación nos puede generar latencia o podría ocasionarnos a veces problemas en algunos tipos de tráfico muy especializados. El diseño es bastante avanzado en la parte de arquitectura del producto, no hay licencias, es un detalle interesante. El precio obviamente bastante competitivo, alto rendimiento, mitigación de ruido avanzada, y uno de las características que resalta bastante sobre sus competidores en la industria tiene que ver el tema del procesamiento. Tenemos uno de los mejores procesamientos a nivel de arquitectura de radios y obviamente esto nos permite bastante confiabilidad en tráficos de estrés. Eso es algo muy, muy interesante que posee la solución. Aparte de que el equipo está preparado para trabajar en cualquier tipo de clima, condiciones muy frías, muy calientes, no le afecta. Acá tenemos una pequeña tabla de, digamos, una gráfica comparativa, podremos decir, Airmax basado en un protocolo TDMA, un protocolo de ordenamiento de tráfico, con chipset 802.11. En caso de iFiber, el chipset es propietario, eso garantiza más la parte de seguridad. La latencia es bastante baja justamente los iFiber gracias a la arquitectura que el producto posee. Seguridad, como les digo, alta, ya que gracias al chipset es único. Y la capacidad también de comunicación bastante alta, sobre todo cuando tenemos paquetes de contenido muy pequeño, es donde el equipo se va a lucir mucho más en el tema de estabilidad. Los radios A-Fiber básicamente nos permiten desarrollar enlaces de arquitectura punto a punto, que pueden ser en arquitectura FED o HED. FED es como un full duplex, utiliza doble frecuencia, usualmente son los equipos que tienen doble antena, una para transmisión y otra exclusiva para recepción. El HED permite usar una frecuencia, una o dos frecuencias, pero siempre una a la vez. En realidad es como un HAL duplex mejorado, podríamos decir. Esa es la ventaja que tiene el HED. Usualmente el HD lo tienen todos los conectorizados y los radios con antenas integradas tienen FD. El A-Fiber 11 es el único conectorizado de arquitectura FD, hay que tener en cuenta. Los radios están diseñados para soluciones tipo Bajul, troncalizados. La arquitectura que poseen los productos le permite desarrollar latencias menor a 1 milisegundo inclusive. Y obviamente tenemos la solución disponible para trabajar en diversas frecuencias, 2,4, 3, 4, la parte de banda alta, 5 GHz, 11 y 24 a la fecha. El HED es un protocolo híbrido que justamente desarrolló Ubiquiti para estos productos. Utiliza, como le digo, una o dos frecuencias. El HED estándar que usa una frecuencia a la vez, muy parecido a Airmax, que se recomienda trabajar en algunos escenarios, pero si no tenemos la frecuencia libre, utilizamos el split. El split nos permite justamente transmitir con una frecuencia A, pero recibir con una B y se intercala. Del split tenemos una pequeña gráfica más adelante que va a mostrar cómo este beneficio es muy interesante, sobre todo en algunos escenarios donde tenemos factores de interferencia. Acá tenemos los modelos de comunicación, como podemos observar del lado izquierdo tenemos un FED que es como un full duplex en el aire, básicamente los modelos A-Fiber 5, 5U, 24, 24G y el FX 11, perdón, o el 11FX, perdón, tiene la habilidad justamente de alcanzar esta arquitectura, un full duplex real. El HD son los A-Fiber X, nos permiten a nosotros poder tener un enlace costo-beneficio de alto rendimiento. Y Airmax es muy parecido a un TDD, básicamente primero tenemos que esperar que la información termine para luego entrar en la fase de transmisión y luego otra vez intercalamos con recepción. La ventaja principal que obtiene A-Fiber sobre varias de las soluciones del mercado, de la industria, es justamente la latencia baja realmente del producto.
Esta latencia, que es extremadamente baja, se desarrolla a nivel de varias técnicas. Una de ellas que podemos observar es la técnica del chipset Invictus. Invictus es una arquitectura que nos permite a nosotros obtener gran rendimiento con una característica muy interesante, un bajo consumo energético, que es la otra ventaja que nosotros tenemos en los productos. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen de cómo sería el A-Fiber 5 de la izquierda, pero internamente, ¿cuál es la lógica? Esa nos pregunta. Nosotros tenemos la LAN que está conectado a un chipset que mueve la información al módulo RF. Este chipset le llamamos un FPGA de alta capacidad de procesamiento, el que es de color amarillo, al cual está conectado el CPU y la memoria, que son obviamente los recursos que controlan este chip. Entonces, el chip se encarga de recibir la información por la LAN y la comunica al módulo RF de transmisión, y la información que llega del módulo RF de recepción la pasa al chipset, obviamente a la LAN. Entonces nosotros tenemos acá el tráfico que permite, digamos, o cómo fluye la lógica. El uso de esta arquitectura a través de un chipset preprogramable, que es el FPGA, nos permite mover cualquier tipo de paquete IP sin necesidad de generar un sobreprocesamiento de la información. Esta técnica de FPGA es algo que se trabaja mucho en la parte de industria de comunicaciones, hablando, por ejemplo, como la parte de cómputo, a nivel de tarjetas de video, entre otros recursos. Esta técnica nos permite reducir enormemente el consumo de energía, inclusive el A-Fiber 5X, tal vez uno de los equipos más usados en banda libre, tiene un consumo máximo de 12 watts, lo cual significa que es muy eficiente y obviamente permite tener un ahorro bastante interesante. Todos los radios A-Fiber incorporan su analizador de espectro, básicamente para poder comprender la realidad del entorno. El analizador de espectro es bastante parecido al que tenemos en la línea de Air Max M, con la ventaja de que tiene algunos detalles mucho más precisos en cuanto a la parte de, digamos, detección de ciertas interferencias y obviamente la clasificación mucho más acertada que lo que tiene, por ejemplo, un Air Max de la línea M. Ahora, hablando de los paquetes, algo que mencionaba al principio y justamente resaltar el porqué de los paquetes es importante. Observamos ahí que nosotros hemos mencionado que en A-Fiber tenemos hasta 1 millón de paquetes, Air Max AC aproximadamente 50.000, Air Max M alrededor de 20.000 paquetes. Pero, ¿por qué los paquetes por segundo son importantes en la vida real? Muchas veces la mayoría de usuarios analiza el tráfico en megas, lo cual, cuando tú comparas un A-Fiber 5X, dice 600 megas, hoja técnica, un Air Max AC alcanza 550, un Air Max M 150. Pero eso es considerando paquetes que son de tamaño grande. Sin embargo, cuando tú reduces el tipo de paquete o el tamaño del paquete, perdón, el procesamiento a nivel de megabits puede verse afectado porque se nos quedan los CPUs o los hardwares de procesamiento sin la capacidad de poder mover justamente mayor cantidad de paquetes. Recordemos que en realidad los megas que nosotros tenemos son resultado de la combinación de varias características del radio. Uno, la parte de paquetes, procesamiento, cantidad de paquetes. Segundo, el tema de la modulación, que es justamente la técnica de la onda, la latencia que el equipo internamente tiene. Pero un factor importante es cuando nosotros tenemos paquetes que son más pequeños. Tal vez esto no aplique mucho para tráfico de Internet, pero sí aplica enormemente cuando tenemos mezclado tráfico de voz o tráfico de video, es cuando tenemos paquetes más pequeños. Inclusive, por ejemplo, video tiene paquetes, me refiero a video IP, paquetes de 512 o 256, voz sobre IP inclusive tiene paquetes de 64 o 128, o sea, son paquetes muy pequeños. Entonces, es ahí cuando a veces la falta de procesamiento de paquetes se puede ver reflejada. Por ejemplo, en video IP hay muchos usuarios, es común en la línea Air Max que me comentaban a veces, no podemos desarrollar más de 30 megas, es lo que me decían en la parte de video IP. Entonces, muchas veces la limitación era porque se nos acaba la capacidad de procesamiento, no la capacidad de megas, pero sí de procesamiento por la cantidad máxima de paquetes por segundo. Entonces, esa es una de las grandes diferencias que tiene eFiber, la sobrecapacidad de procesamiento a nivel de paquetes por segundo, que inclusive procesando paquetes de 128, full paquetes de 128, no tiene ningún problema a nivel de procesamiento. La capacidad del equipo sigue siendo extremadamente alta. Inclusive si ya tuviéramos paquetes mucho más pequeños, 64, obviamente perdemos un poco de capacidad, pero seguimos manteniendo más de 190 megas prácticamente de capacidad garantizada, inclusive de full tráfico de voz sobre IP. Esos son varios cientos de llamadas. Entonces,
Este es el motivo por el cual es importante el tráfico de alta capacidad de procesamiento de paquetes. Ahora, efectivamente, si tenemos paquetes de 1500, probablemente no se note mucho la diferencia, pero recordemos que un enlace de troncalizado, como es el que nosotros ofertamos, A-Fiber, siempre tenemos mix de tamaño de paquetes y es ahí donde el equipo justamente marca la diferencia sobre otras soluciones en la industria. Ese es el motivo por el cual los paquetes por segundo sí son importantes, porque si en un momento tenemos ese tipo de tráfico, pues obviamente no queremos tener problemas o lentitudes justamente debidos a este causante. La latencia en los A-Fiber extremadamente baja, como les comentaba. Esto se debe bastante a la característica del FPGA, la capacidad de poder mover la información indistintamente a la cantidad de paquetes. Obviamente la capacidad máxima del chipset es 1 millón de paquetes, pero acá viene una de las ventajas. Por ejemplo, cuando lo comparamos con un tema de 802.11, hablamos de radios Air Max u otras marcas, efectivamente la latencia es algo que se dispara por momentos, baja, fluctúa. Air Max AC mantiene una latencia bastante baja, pero usualmente entre 3 y hasta 10 o 15 milisegundos, dependiendo de la distancia del enlace y calidades de conexión. Pero la ventaja de A-Fiber es que una vez que el equipo está implementado, la latencia interna de procesamiento es extremadamente baja, 0,2 milisegundos, inclusive en un enlace hasta de 10 kilómetros podemos desarrollar menos de 1 milisegundo de latencia. Obviamente, tener un procesamiento mucho más rápido permite una ventaja interesante: liberación del medio para procesar mayor cantidad de data. Eso es algo que realmente importa mucho, sobre todo cuando tenemos gran cantidades de tráfico generados por diversos dispositivos, diferentes datos que tienen que procesarse. Me refiero muchas veces a paquetes pequeños, medianos que se generan en la parte de la secuencia de información. Entonces, esas son las ventajas que principalmente tiene el producto, ofertando capacidad, la parte de buena latencia, y uno de los detalles que muchos clientes también justamente pidieron al momento de desarrollo de esta línea es la eficiencia espectral, lo que estamos viendo en la pantalla. Nosotros no solamente buscamos tener un enlace que desarrolle gran cantidad de datos, sino que también sea muy eficiente y podríamos decir conservador en la parte espectral, que no destruye el espectro y que trabaje un ancho de canal pequeño, pero permita obtener grandes capacidades. Hay muchos enlaces que utilizan anchos de canal muy grandes, es lo más fácil de usar en el mercado. He visto otras marcas que lo tienen, pero el problema de usar anchos de canal muy grande es que finalmente la contaminación que generan en el entorno es muy alta y obviamente tienes que sacrificar el rendimiento de otros equipos a veces en la misma torre por trabajar con esto. Nosotros buscamos que A-Fiber sea lo más eficiente, desarrolle justamente la parte espectral más avanzada posible, no contamine el entorno, tema muy importante, no genere spurs ni disrupción de la parte del espectro, para que el resto de equipos que nosotros tenemos en nuestra misma torre, por ejemplo, o torres cercanas, no se vea afectado por ese tema que en algunas otras marcas no lo suelen controlar bastante bien. E inclusive, hablando de armónicos, hablando de spurs, es algo que conversábamos con otros usuarios. Muchos clientes que usualmente tienen bastante equipamiento en la torre, siempre tienen este detalle, preguntan mucho acerca de la eficiencia del equipo. Obviamente hay equipos que pueden desarrollar muchísima distancia, pero si contaminan el espectro, si destruyen la parte de comunicación, eso te va a quitar megabits de rendimiento por contaminación RF a toda tu torre, a todo tu nodo. Nosotros buscamos que A-Fiber, justamente los modelos 5X, por ejemplo, que tenemos este diagrama, sean equipos que controlan muy bien la parte de la propagación, la parte de la transmisión, obviamente muy sensibles en la parte de recepción. Un equipo que da menor cantidad de dolores de cabeza en realidad comparado a otras soluciones que destruyen mucho el espectro, inclusive a veces pueden generar armónicos fuera de control, como lo que vemos en la línea roja en la imagen. Y estos son reportes generados justamente por usuarios que nos comparten esta información y han tomado el trabajo de hacer este barrido de espectro, y el motivo es que efectivamente a veces han tenido problemas y no sabían el motivo exacto y detectaban el comportamiento que otros radios pueden tener. Entonces, no siempre tener alta potencia es justamente bueno, a veces hay que tener esto de manera muy equilibrada y es justamente lo que nosotros buscamos: tener un equipo que desarrolle gran cantidad de energía pero sin deformar el espectro, para no tener que, digamos, lidiar con estos detalles y de inconveniencias en las implementaciones reales. Estimación de capacidad y diagnóstico a nivel de cableado, justamente que A-Fiber posee. A-Fiber utiliza una arquitectura de energización por 4 pares.
Eso lo que significa que los inyectores PoE o las fuentes de poder PoE son especiales, envían energía por los 8 hilos de datos. Y bueno, los 8 hilos también llevan en la parte de energía y data. Entonces, hay un sistema que mide el SNR, que es justamente la parte de diferencia señal-ruido que digamos, par de datos tiene. Y esto es muy importante porque si tenemos mucha presencia digamos, de ruido en uno de los cables, eso puede afectar la capacidad de red y generalmente es causado a veces por una instalación defectuosa de algún conector. Entonces tenemos ahí un detalle adicional. Los A-Fiber tienen la habilidad de estimar la capacidad, como podemos observar en la imagen. Muchos clientes me preguntan cómo es posible estimar la capacidad y que ésta sea bastante parecida al throughput o lo más cercana posible al throughput. El equipo tiene la habilidad de justamente estimar la capacidad, inclusive en algunos casos generando paquetes de tipo aleatorio, justamente tamaños aleatorios y data aleatoria, con el propósito de verificar que la capacidad esté disponible. Obviamente, la diferencia entre la capacidad del throughput es casi mínima y podemos observar un throughput de hasta 237 megas y una capacidad de 238. Prácticamente es casi lo mismo y esto nos da con mucha, digamos, exactitud la capacidad real de datos que podríamos nosotros hacer fluir en un enlace determinado. El equipo tiene también unos protocolos interesantes. Por ejemplo, algunos clientes preguntaban acerca si maneja Flow Control, lo tiene incorporado a nivel Ethernet directamente y como el enlace es un bridge nativo, prácticamente funciona exactamente lo mismo en el wireless que la LAN y el equipo tiene un carrier drop. Esto es básicamente para un spanning tree protocol. ¿Qué significa un carrier drop? Por ejemplo, si tenemos este enlace en redundancia con otro e-fiber, si el e-fiber no puede pasar tantos megas, porque tú determinas la cantidad de megas, automáticamente corta la comunicación para forzar al spanning tree. El spanning tree es una técnica de redundancia entre switches, que es bastante fácil y sobre todo económico de implementar sin hacer mucho tema de enrutamiento. Entonces tenemos esta técnica, por ejemplo, si es que tenemos nuestro enlace primario inalámbrico y tenemos uno segundo, pero si el primario por algún motivo pierde rendimiento, se puede configurar que si el rendimiento cae, corte totalmente el enlace para que el tráfico fluya por el enlace de backup. Entonces, varias opciones de configuración de característica avanzada que se pueden utilizar en los productos. Sincronización por GPS o co-ubicación por GPS, disponible en todos los modelos de e-Fiber. Bueno, todos los modelos de e-Fiber que incorporen GPS. El único que no incorpora GPS es el 11X. El motivo por el cual no lo incorpora es realmente no lo necesita. La sincronización es interna entre las, digamos, 4 cadenas que el equipo maneja, así que no necesita un GPS para sincronizar. Y usualmente el tema de e-Fiber 11 es banda licenciada, así que tampoco no deberíamos tener problemas de interferencia para sincronizar por ello. Los equipos no generan front-to-back, que es el motivo técnico por el cual no necesariamente necesitan el GPS. Introducir GPS en el A-Fiber 11 sería un poco más comercial que técnico, es el motivo. Pero sin embargo, en 24, en la banda de 5, sí es necesario el GPS, necesitamos sincronizar, especialmente en el caso de 24, porque estas altas frecuencias son 24.1, 24.2, y si queremos reutilizar en la torre, sí tenemos que sincronizar. Y en el caso del A-Fiber 5, sobre todo en la arquitectura N por N, que nos permite agregar varios radios en una antena. Vamos a conversar de eso igual cuando lleguemos al producto A-Fiber 5X, pero ahí sí, en esos casos es necesario la sincronización para poder obtener rendimiento y no generarnos contaminación entre nosotros mismos en sí. Principales verticales de negocio para A-Fiber. Los radios A-Fiber han sido diseñados para verticales de ISPs y WISP, que son básicamente verticales de operadores y operadores inalámbricos, o sea, para toda la parte troncal, y en algunos casos los operadores también lo usan como redundancia, por ejemplo, a la parte óptica. Algunos se tienen fibra óptica, tienen a veces anillos a nivel de ópticos, pero si no hay un anillo, A-Fiber, por ejemplo, sería una buena opción para tener como un backup. La parte de aplicaciones privadas, tenemos muchas aplicaciones de la parte troncalizadas de videos, donde obviamente el tráfico es bastante pesado y por eso escogemos A-Fiber. Y igualmente en la parte de gobierno, interconexión de oficinas, en la parte privada lo mismo. Entonces, muchas aplicaciones donde el producto se puede utilizar. Generalmente se recomienda A-Fiber, sobre todo por su capacidad de baja latencia. Hay clientes que quieren garantizar una baja latencia. Buscamos un equipo de mayor confiabilidad, que tenga un menor consumo energético, eso también es muy importante.
equipos que consumen mucha energía, generan fatiga electrónica en los componentes. En el caso de eFiber tenemos todo eso muy bien mejorado y pensado. Y sobre todo también lo utilizan los clientes por el tema de seguridad. La encriptación propietaria, un equipo no 802.11, repito, no es 802.11, permite gran cantidad de seguridad para no tener problemas con la data en sí. Entonces, eFiber puede ser utilizado para parte de implementaciones de WISP, como podemos observar. Es usualmente eFiber recomendado para la conexión de torres y obviamente la última milla se utiliza Airmax por arquitectura costo-beneficio. Pero eFiber también se puede trabajar en la parte privada, muchos clientes lo usan para interconectar la parte, por ejemplo, de empresas, la parte de oficinas, la oficina principal con la bodega para transmitir N cantidad de cámaras de seguridad o sistemas de facturación, sistemas de voz sobre IP, todo por el mismo enlace, inclusive para interconectar edificios multifamiliares en la parte de ISPs, varios clientes que son de repente la parte de proveedores y buscan llevar fibra hasta la última milla, pero a veces no llegan todavía a la fibra o no han terminado de instalar la fibra hacia la vía, hacia el pueblo, hacia el edificio. Entonces pueden utilizar un enlace eFiber que garantiza también una latencia bastante baja, que les permite ir avanzando en el proyecto y obviamente una vez que llega la fibra, el enlace de eFiber puede quedar como backup a la fibra, lo cual obviamente es muy importante para la continuidad del servicio, ¿no? La fibra es justamente un elemento que permite obviamente capacidades muy altas, prácticamente inmune a la interferencia. El único detalle es que la fibra óptica es un poco delicada, entonces no podemos garantizar que la fibra nunca se rompe, pero si se rompiera, tuviera un accidente, tenemos el enlace eFiber de redundancia. Vamos a conversar un poco acerca del portafolio para ir conociendo algunos detalles de la solución. Evidentemente, cualquier duda o pregunta que tengan en el hardware también la podemos absorber sin ningún problema. Vamos comenzando por los modelos en frecuencias más bajas y vamos a ir hacia las frecuencias más altas en la presentación. Comenzamos con el eFiber 2X y el eFiber 3X. Los eFiber 2X y 3X son radios conectorizados, radios que estén diseñados para trabajar con antenas dual SLAN. Las antenas justamente también son eFiber 2X o 3X según cada una de las frecuencias. Los equipos trabajan en un sistema de canalización de 3,5 MHz, 5, 7 MHz, 10 MHz, 14 MHz. De 14 pasamos a 20, 20, 28, 28, 30 y bueno, así consecutivamente hasta 56. El motivo por el cual usamos 3.5, 7, 14, 28 y 56 es porque en algunos, digamos, la parte legal, la parte de ministerios, cuando te asignan frecuencia en estos rangos, te obligan a transmitir por un rango y recibir por otro rango de frecuencia, que es la técnica split. Los eFiber lo soportan y pueden trabajar en esas condiciones con la asignación de frecuencias de saltos de 1 en 1 MHz, que es la otra gran ventaja que el producto tiene. Por ejemplo, a veces te dicen, no, no puedes usar la frecuencia 2412, sino tienes que usar 2415 como frecuencia central. Entonces, el equipo permite la asignación exacta de frecuencias y eso es una característica muy interesante, sobre todo en la parte de legalización, documentación de los productos en algunos casos. En esta tabla ustedes pueden observar las potencias máximas que los equipos tienen y al mismo tiempo las distancias versus justamente la capacidad de megabits que podemos obtener. Son equipos que pueden desarrollar muy buenas distancias, obviamente lo importante es estar alejados del ruido para que esas capacidades se puedan desarrollar a esas distancias. Si no tenemos la capacidad de aislamiento de ruido, podríamos tener menos rendimiento de megas o una menor distancia. Eso sí habría que calcularlo ya según cada escenario. En este caso estamos planteando escenarios donde el ruido estaría justamente en un estándar, estamos hablando de alrededor de prácticamente menos 98, entonces no deberíamos tener ningún problema para operar justamente con estas características. Perfecto. A la primera consulta que veo que me están formulando es ¿en qué modelos debemos utilizar cada tipo de eFiber? En realidad los modelos X desarrollan mayor cantidad de distancia que los modelos que son full duplex. En realidad la primera diferencia, podríamos decir, de los eFiber es la frecuencia en la cual quieras trabajar. La frecuencia de 2, de 3, de 4, de 5, de 11. Mientras más alta la frecuencia, obviamente la probabilidad que esté más libre es más alta. Ahora, un detalle importante, y solamente haciendo un resumen de la parte RF. Las frecuencias más bajas son tienen mejores propagaciones, por ejemplo, 3 y 2 GHz
tiene mejores propagaciones en el caso que tengamos un poquito de obstáculos o algunos obstáculos ligeros. Se puede trabajar eso en 2, en 3. Sobre las frecuencias altas tiene que haber línea vista al 100% para que obtener buenos rendimientos. Si no, eso podría afectarnos un poco en el performance, hay que tenerlo también en cuenta. Un detalle interesante en los modelos que son no conectorizados es que la capacidad es muy alta, especialmente el modelo A-Fiber 5 o A-Fiber 24. El 11FX, que vamos a ver en unos instantes, es otra arquitectura conectorizada, pero de alta capacidad, porque es un doble radio. Entonces, en realidad son un solo radio. Todos los que son X es un solo módulo RF, pero nos permite un alto rendimiento. Habría que ver justamente el escenario exacto. Recordemos que el de mayor distancia actual es el A-Fiber 5X, es el equipo que mayor distancia puede desarrollar en los proyectos y obviamente luego hay que analizar los megabits que vamos a tener en cada caso. Pero bueno, vamos comentando un poco acerca de los productos para que ustedes vean cuáles son las ventajas, capacidades, throughputs que cada uno puede tener. El modelo en pantalla es el A-Fiber 4X. Este equipo opera en la banda de 4.7 a 4.990. Es una banda asignada en algunos casos como seguridad pública, dependiendo del país o el territorio. Es un equipo que tiene una ventaja, especialmente a nivel de costos. Tiene el mismo costo que el A-Fiber 5X. Utiliza las mismas antenas que el A-Fiber 5X. Entonces, hacer un enlace A-Fiber 4X tiene prácticamente el mismo costo en dólares que un A-Fiber 5X. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene este producto. Obviamente hay que tener en cuenta que esa banda 4.9 es una banda licenciada y obviamente hay que solicitar las autorizaciones del caso. Luego tenemos el más común, el equipo más utilizado, que es el 5X. El de Fiber 5X utiliza anchos de canales basados en 10 MHz, 10, 20, 30, 40 y 50. Opera desde la banda de 5,1 hasta 5,9 prácticamente. Igual es el equipo en su categoría que justamente triple ganador ya a lo largo del tiempo. Es un equipo que entrega alta cantidad de eficiencia espectral versus dólar, justamente versus espacio de frecuencia, soporta modulaciones de 1024 QAM. Eso significa que podemos desarrollar capacidades mucho más altas, sobre todo en escenarios donde tenemos la frecuencia libre, o si no la tenemos muy libre, igual obtener igual beneficios muy interesantes. El equipo, como pueden ver, alcanza hasta capacidades de distancia de 150 kilómetros. Les voy a mostrar algunos casos donde las distancias han sido mayores para que ustedes puedan ver escenarios reales donde el producto actualmente está trabajando. Esta tabla es justamente para que ustedes tengan una referencia de que según la antena que se usa, hasta qué distancia podrían ustedes obtener las capacidades altas y obviamente según conforme la distancia aumente, cómo las capacidades podrían ir bajando a lo largo de justamente el factor distancia. Acá tenemos la gráfica de la parte de split para poder explicar la característica. Split significa, y eso tiene los modelos X, el 2X, el 3X, el 4X y el 5X, tienen la habilidad de split. ¿Qué significa split? Por ejemplo, vamos a hablar del escenario 5 GHz. En el caso de 5 GHz, cuando yo quiero hacer un enlace, por ejemplo, vamos a decir en una ciudad, en una metrópolis, es muy difícil que la frecuencia esté libre de ambos lados. Por ejemplo, hacemos un barrido en el lugar A, un barrido en el lugar B. En el lugar A está libre 5.500, pero en el lugar B está libre 5.200 y no coinciden en ninguna frecuencia libre. Es difícil que coincidan en ambas frecuencias libres, pero siempre hay una frecuencia libre para trabajar. Entonces, nosotros podemos configurar la transmisión invertida en los radios para que cuando nosotros, por ejemplo, el radio A transmita 5.200, le llegue al radio B 5.200 y cuando el radio B transmita 5.500, le llegue al radio A los 5.500. Nosotros podemos transmitir con frecuencia contaminada, pero no podemos recibir con una frecuencia contaminada porque eso afecta notablemente el desempeño, sobre todo al momento de la parte de escucha, la parte de interpretar la información inalámbrica que está llegando. Entonces, esta ventaja del split en realidad no impacta negativamente en el rendimiento, solamente una recomendación. Se recomienda que las frecuencias que se trabajan en split estén separadas 60 MHz una de otra, porque cuando nos vemos obligados a utilizar ese tipo de técnica, a veces hay problemas de interferencia en la zona. Entonces, se recomienda una separación, como la que tenemos ahí es más que suficiente, u otras frecuencias, podría usar 5.100 de un lado, del otro lado 5.800, no hay ningún problema, se pueden intercalar. La ventaja es que esto no tiene costo de licencia, no perdemos capacidad y, digamos, no incorpora agregar otro hardware a la antena, simplemente con el estándar lo podemos trabajar. Los A-Fiber-X trabajan con sus antenas A-Fiber-X. El motivo de las antenas que llaman X es justamente por la técnica Dual Split
que los equipos, la técnica Dual Slant que los equipos manejan. Esto nos permite, obviamente, transmitir en polaridades inclinadas, eso en 45 grados y 135 grados respectivamente, lo que es vertical y horizontal, y obviamente nos permite alcanzar mayor distancia y un poco esquivar la parte de interferencia. A nivel de antenas, tenemos la solución completa, siempre buscamos tener no un producto, sino la solución. A-Fiber 2X tiene sus antenas, el A-Fiber 3X tiene su antena correspondiente, ambas de 2 pies, y en el caso de 5 GHz, tenemos antenas de 1, 2 y 3 pies para acomodarnos a los proyectos. Estas antenas A-Fiber pueden trabajar con los radios Rocket sin ningún problema. Sin embargo, las antenas de Rocket no se recomiendan mucho para A-Fiber porque no cuentan con esta técnica Dual Slant. El Dual Slant significa que la polaridad de transmisión es inclinada 45 y 135 grados. Ahora, me preguntarán por qué el tema del Dual Slant. La arquitectura tradicional vertical horizontal funciona muy bien en punto multipunto y funciona muy bien en punto a punto de mediana o corta distancia. En grandes distancias es muy difícil obtener la energía consistente en la polaridad horizontal. Esto se debe justamente a una deformación de la transmisión por el tema del campo electromagnético en general del planeta. Entonces, en enlaces de 80, 90 kilómetros, 70 kilómetros es difícil que la energía se permanezca simétrica, digamos, o equivalente en vertical y horizontal. Usualmente las antenas tradicionales tienen un poco más de ganancia, por así decirlo, en la parte horizontal para balancear un poco ese detalle. En cambio, las antenas A-Fiber X están, como le digo, como giradas 45 grados. Eso nos permite tener justamente un poco mayor de consistencia en la parte de transmisión, obviamente permite una mayor distancia y una ventaja adicional es que esquiva ligeramente un poco el factor de interferencia. Tenemos antenas que son de un pie, 2 pies y 3 pies respectivamente para trabajar según la distancia que nosotros queremos obtener. En el caso de la antena de 2 pies, se debe agregar siempre el aislador de ruido. Eso hay que tenerlo en cuenta, la antena de 2 pies siempre lo necesita, obviamente para garantizar el alto rendimiento sin factores de interferencia. Entonces, la solución de iFiber X nos permite una solución muy flexible para poder implementarla en cortas distancias, pues que tenemos antenas que van desde un pie o medianas largas distancias que tenemos antenas hasta de 3 pies. Igualmente, los iFiber 5X son compatibles con otras antenas o 2X o 3X o 11X inclusive compatibles con antenas de terceros, eso no hay ningún inconveniente. Tenemos nuestras antenas en el portafolio para que tengan siempre la solución completa en Ubiquiti. Hablando a nivel de A-Fiber 5X, el A-Fiber 5X, que es el radio conectorizado del cual venimos hablando, tiene la habilidad o la característica de tener una ventaja frente a otras soluciones. Nosotros a veces necesitamos tener un enlace de respaldo en la torre, por ejemplo, pero no queremos poner otra antena ni tampoco añadirle más peso a la estructura y resistencia al viento por otra antena. Entonces, a nuestra antena tradicional de A-Fiber le podemos agregar justamente un duplexer, que es como si fuera un splitter que permite compartir la antena con 2 radios. Y este duplexer lo que nos facilita es que en la misma antena, sin comprar otra antena, sin realinear la antena, simplemente agregándole este accesorio, podemos soportar 2 hasta 4 radios en una misma antena. Obviamente, para poder juntar los tráficos, si es que son compartidos, digamos, es el mismo tráfico, si son tráficos independientes, trabajan independientemente a nivel de VLANs, por ejemplo. Pero si son el mismo tráfico o redundantes uno a otro, podemos trabajar con protocolos Spanning Tree o LSP que soportan nuestros switches o terceros, o protocolos de enrutamiento en la parte de los routers de HMAX, por ejemplo, o los switches de HMAX. Tenemos la flexibilidad ya que todos los protocolos de combinación de tráfico se hacen en la parte física del switch. Ahora, esa es una ventaja, porque he visto algunas marcas que tienen redundancia inalámbrica, o sea, doble radio, pero el radio A está conectado al radio B, entonces no hay ninguna redundancia, porque si todo depende del radio A o del radio B y uno de ellos falla, obviamente por más de que el secundario esté activo, obviamente toda la capacidad caería por completamente. Entonces, los equipos A-Fiber 5X tienen esta ventaja, esta flexibilidad, podemos decir, en el tiempo de crecimiento. Algunos clientes dicen, no lo necesito por el momento, pero si más adelante es necesario, podría agregar este accesorio sin ningún problema. El accesorio, como les digo, soporta 2 radios o soporta 4 radios, hasta 4. Diseñado, usualmente el más común es trabajar siempre con doble radio. A veces se instala uno y luego se agrega el accesorio para conectar el segundo radio y podemos tener justamente muy buenas características y distancias. Una de las preguntas, efectivamente, si nosotros agregamos el duplexer,
¿Cuál es el punto negativo? Es algo que a veces algunos usuarios me han preguntado. El punto negativo de agregar el duplexer es que los duplexer generan un poco más de resistencia, porque es como si fuera un splitter, entonces genera un poco de pérdida para evitar justamente que la pérdida sea bastante grande. Los equipos sincronizan internamente por GPS, pero siempre hay una pérdida en la parte señal. Como hay una pérdida en la parte señal, las distancias son un poco más cortas que el de cuando trabaja el A-Fiber solo, en este caso el 5X solo en la antena. Y un detalle interesante es que para esta arquitectura N por N sí es obligatorio que esté activada la parte de sincronización. En la configuración el mismo equipo lo pide directamente para trabajar justamente. Perfecto. Bueno, me preguntan si con la polarización justamente SLAN podemos usar un ancho de canal más amplio sin perder distancia. Efectivamente, esa es una de las ideas que tiene el SLAN, es que podemos mantener la energía simétrica entre las dos polaridades. Es lo difícil y realmente el desafío más grande, podemos decir, de eFiber. Aparte, a veces me dicen algunos usuarios que con el producto se hizo económicamente un poco más costoso que Airmax, pero una de las ventajas principales es el rendimiento. El único detalle técnico es la parte de alineación, que es un poco difícil. Aquellos que no han instalado un A-Fiber es un poquito difícil las primeras veces, pero en realidad van a poder obtener muy buenas ventajas justamente por el uso de las antenas Dual SLAN que esas antenas tienen. Entonces, tenemos la opción de GPS diseñada para A-Fiber 5X, 2X, 3X, el 24, el A-Fiber 5 también lo posee y vamos a hablar justamente ahora de estos modelos. A nivel de full duplex tenemos el A-Fiber 5, el A-Fiber 5U. Diferencias: estos dos modelos son modelos full duplex. Obviamente están diseñados para trabajar principalmente en full duplex. El A-Fiber 5 opera de 5.4 a 5.9, el 5U de 5.7 a 6.2. En este caso, los equipos pueden trabajar en full duplex, pero si no lo deseas, lo podrías hacer trabajar en estándar, HD o split, inclusive también lo puedes trabajar. Entonces son equipos que desarrollan muy buenas distancias, muy buenas capacidades. Personalmente recomiendo este equipo mucho hasta enlaces de 18 kilómetros, 20 kilómetros, porque ofrece rendimientos bastante altos, efectivamente superior al 5X por la técnica del full duplex, pero a mayores distancias, tal vez más de 20 kilómetros, se recomiende ya usualmente el 5X. El motivo es que el A-Fiber 5X le podemos poner una antena externa de mayor cantidad de ganancia y eso obviamente es algo muy favorable para enlaces de larga distancia, para obviamente conservar el rendimiento. Recuerden que el problema principal de los enlaces de largas distancias es la pérdida de señal. Entonces, la única forma de mantener una no, bueno, la única forma de mantener la señal y no tener pérdida es justamente amplificarla por antena. No podemos amplificarla por radio porque eso deforma la transmisión, pero sí la podemos amplificar por antena para que obviamente pueda entregar gran cantidad de datos directamente. El A-Fiber 5X tiene la ventaja también de usar anchos de canal asimétricos. ¿Qué significa esto? De repente tengo más tráfico en un sentido que en otro, entonces configuro un ancho de canal de ida y un ancho de canal para la información de retorno. Esa es una flexibilidad que el producto tiene. Como los dos módulos RF son totalmente independientes, es importante aclarar. El módulo o la antena inferior es la antena de recepción, perdón, la antena de transmisión, la antena superior es la antena de recepción directamente. Luego tenemos el modelo A-Fiber 11X, el A-Fiber 11FX, el cual nos permite obviamente trabajar en la banda de 11 GHz. El equipo opera de banda de 10.7 a 10.11 directamente para obtener justamente muy buenos desempeños. El equipo puede operar en capacidades bastante altas. Las ventajas principales: modulación hasta de 1024, lo cual es muy interesante. El equipo opera en full duplex o full duplex por 2 porque puede soportar doble. En realidad, la técnica del equipo, cuando ustedes adquieren un A-Fiber 11FX, en realidad no compran solamente un radio, internamente vienen dos en un solo hardware. Por eso es que el equipo tiene como un sistema de duplexer que en un momento voy a explicar. El equipo alcanza capacidades muy altas en realidad de datos, tiene la habilidad de soportar energía por PoE, viene con su inyector PoE o alimentación de energía directa, tiene un terminal block para ello. El equipo trabaja con unos duplexer, que son unos accesorios que van en la tapa superior, que se desenrosca para poder justamente
instalarlos. ¿Qué son los duplexers? Los duplexers son como los splitters que mencionamos hace un momento para iFiber 5X. Ahorita en una imagen se los voy a poner. Los duplexers vienen en frecuencias de rango alto o frecuencias de rango bajo. Con la antena que nosotros incorporamos, que es una antena de 2 pies, que es la antena que tenemos para el iFiber 11FX, podemos desarrollar enlaces inclusive hasta 70 kilómetros. Tenemos algunos casos de éxito que he recopilado, creo que de 23 y 25 kilómetros, pasando justamente el giga de información. Así que tenemos ya algunos casos reales para inclusive compartir con ustedes. ¿Cómo funciona el equipo? El A-Fiber 11FX viene como la imagen de la izquierda, justamente en el escenario, viene con un módulo. Por eso es cuando ustedes adquieren el radio, hay un radio A-Fiber 11 banda alta y un radio A-Fiber 11 banda baja. En realidad, el radio en sí no es la limitación, sino este accesorio, que ustedes lo pueden observar justamente el duplexer. ¿Por qué viene esto como accesorio? Muchos clientes preguntan. El duplexer es intercambiable. Tú lo puedes girar, por ejemplo, o lo puedes cambiar por otro si quieres trabajar en otro rango de frecuencia. Esto es muy interesante y les explico por qué. Usualmente cuando tú compras un radio banda licenciada, por ejemplo, en cualquier fabricante, banda 11, 13, 15, 18 GHz, tú dices, quiero un radio banda 11. Perfecto, en la banda 11 tenemos varios subbandas. La banda 1 de banda 11, banda 2, banda 3 y así consecutivamente. Entonces tú preguntas, ¿por qué hay varios modelos banda 11? Es que tienen filtros que son justamente estáticos. Entonces, si tú quisieras en el tiempo cambiar la frecuencia, te dicen que tienes que cambiar el radio, a pesar de que sigues trabajando en la misma frecuencia o el mismo rango de frecuencias. Entonces, lo que nosotros hicimos es flexibilidad en el módulo. El módulo, en realidad, tiene la habilidad, por ejemplo, el duplexer de banda baja trabaja de 10.7 a 10.9 prácticamente en su canal bajo y su canal alto es de 11.200 a 11.445. Entonces, ¿por qué dos canales dentro de cada duplexer? Uno para transmisión y el otro para recepción. Y los duplexers se combinan en un solo conector para la antena tipo N. ¿Esto qué significa? Que en realidad tanto el canal de transmisión como el canal de recepción son combinados en el duplexer y salen por una sola polaridad de la antena. Si la antena es doble polaridad, en realidad conecto 4 cadenas de transmisión, por eso es que son 2 radios. En la imagen se puede ver claramente cómo tenemos nosotros justamente el A-Fiber 11, el cual sin la tapa podemos ver que tiene un duplexer, así es como viene de fábrica, y cuando agregamos el segundo duplexer, ya están los 2 radios A-Fiber 11 completos. En realidad, ustedes adquieren el A-Fiber con los duplexers que ustedes necesitan. Obviamente los duplexers se compran o se adquieren en este caso en base justamente a la frecuencia que nosotros queremos trabajar. Por eso es importante tener en cuenta esto, cómo funciona, para que ustedes puedan adquirir justamente los duplexers necesarios. La antena puede trabajar cualquier de los rangos sin ningún problema. Sin embargo, las frecuencias tienen que ver mucho con los duplexers. Entonces, si a veces quiero configurar frecuencias altas, tengo que hacer justamente tener la información que el duplexer trabaje justamente hasta esas frecuencias para que yo no tenga ningún inconveniente poder manejar la parte de comunicación. Entonces, este equipo A-Fiber 11 justamente trabaja con una antena especial, que es la antena A-Fiber 11. FX es una antena de 35 dBi, obviamente diseñada para trabajar en 2x2 en arquitectura MIMO. En realidad el MIMO no es 2x2 en sí, pero podríamos decir que es casi un 4x4 porque en realidad tenemos doble conector, pero solamente hay 2 conectores para la antena, por eso es que es un 2x2. Incorpora su radón de fábrica, obviamente para mayor aerodinámica, es una antena de alta directividad, conectores N de alta eficiencia, preparada también para soportar el A-Fiber 11 directamente en ella misma. Antes de pasar a 24, voy a mostrarles justamente la parte de configuración del producto. Vamos a ver si justamente mi chat se movió. Un segundo, ya, ahí estamos. Entonces tenemos acá el A-Fiber 11. Es un equipo, justamente creo que tengo que volverme a loguear. Ya, perfecto. Esta ley Faber 11 no lo tengo conectado como enlace, solamente quería mostrar algunos parámetros de la interfaz. El equipo obviamente muestra la parte de datos, ahí lo podemos observar. La resistencia en la parte Ethernet, bueno, nos marca 29, así que no hay ningún problema. Hasta 27, 26 se considera aceptable. El SNR por puntos digamos, en la parte del cable. Podemos ver la potencia que está trabajando. La arquitectura en este momento es ISO, porque justamente tengo un solo módulo.
En la parte de configuración, los equipos siempre, voy a ponerlos un poco más grandes para que se pueda observar, tenemos la parte siempre maestro, país esclavo, la potencia que se mide en IRP que se desea trabajar el producto, en el nombre del enlace, la frecuencia licenciada, eso significa que ustedes asignan la frecuencia de cada uno de los puntos y tienen bastante precisión para poder asignar las frecuencias como ustedes pueden observar. No es simplemente megahertz, sino es que inclusive mayor cantidad de precisión para poder asignarlo. El equipo soporta diversos anchos de canal, según lo que sea necesario. Inclusive tenemos 50, 56, 40, 28, por ejemplo, 20, 14, 7, 3,5 y podemos ir asignándolo. La arquitectura es ISO o es MIMO. En el caso que es MIMO, obviamente nos permite aumentar más efectivamente la técnica de modulación. Sin embargo, las frecuencias son iguales para ambos módulos porque transmitimos en polaridades diferentes. Entonces, tenemos una frecuencia que va de ida o una frecuencia de retorno que sale finalmente por una antena, pero son diferentes, dos polaridades totalmente diferentes. Entonces el equipo maneja una sincronización para ambos módulos, por eso es que no es necesario un factor de GPS. Es un detalle interesante. El equipo tiene la habilidad de calcular o autoprogramar su energía de recepción, así que por más de que configuremos esto de manera errada, el equipo alcanzaría, por ejemplo, un menos 45 como nivel de señal y sería excelente para poder trabajar. Ingresamos el valor de la antena DBI, que siempre es importante para el equipo que haga sus propios cálculos, el tema de la encriptación de la parte de seguridad, el tema de reducir la potencia para cada tipo de modulación, que muchas veces se recomienda, la mejora de la técnica en MIMO, que en algunos casos también es recomendado activar cuando hay problemas a veces del factor de la línea de vista, etcétera. Luego, bueno, detalles de configuración, tenemos la parte de redes que es muy parecida, tiene la parte de activar justamente la velocidad, el flow control, la parte de multicast, inclusive podemos configurar la parte del track del radio para justamente indicar cuál es la capacidad de recepción mínima, capacidad de transmisión mínima, cuántos son los segundos. Si esto no se cumple, efectivamente tiene que cortar un enlace por cuántos justamente segundos o separación entre ellos para poder aplicar la técnica digamos, de forzar el enlace genere el salto a otro sistema que tengamos, por ejemplo, en Spanning Tree, etc. De ahí las configuraciones son bastante parecidas al resto de sistemas de radios que ustedes han visto, inclusive la parte del analizador de espectro, alineamiento, buscar otros equipos, etcétera, viene disponible en la solución. A nivel de configuración es bastante sencillo. Básicamente, si trabajamos en CISO o trabajamos en MIMO, se recomienda usualmente trabajarlo en MIMO, pero eso hay que adquirir el segundo módulo para poder obtener mayor cantidad de rendimiento. Perfecto. Entonces ahí hemos visto un poco la interfaz del equipo eFiber 11. No es un equipo difícil de configurar. Frecuencia de ida, frecuencia de retorno. Importante en el eFiber 11 es saber con qué frecuencia queremos trabajar o con qué rango de frecuencia queremos trabajar y obviamente en base a eso adquirir el equipo con sus módulos correspondientes. Hay que tenerlo eso en cuenta. Perfecto, luego tenemos el A-Fiber 24, este es el 24 estándar porque tenemos el de antena mejorada que es el HD. En la antena estándar, el A-Fiber 24 es modulación 64 QAM, utiliza canales de 100 MHz, 24.1, 24.2, a pesar de que son las frecuencias muy cercanas en proximidad, el equipo maneja un sistema de aislamiento bastante alto entre la antena de transmisión y la antena de recepción. En este caso, la antena de transmisión es la antena inferior y la antena de recepción es la antena superior, la que es más grande. El equipo tiene esta forma un poco asimétrica. La antena de transmisión es más pequeña que la antena de recepción. La antena de recepción puede ser muy grande y este motivo, o el motivo técnico, digamos, y tiene que ver un poco con la parte, digamos, de uso legal del equipo, es que usualmente cuando hablamos de limitación por regulación de los países, se trabaja en EIRP. El EIRP es potencia del radio más la antena de transmisión. Entonces no podemos añadirle mucha ganancia a la antena de transmisión porque obviamente eso podría ocasionar algunas limitaciones en los territorios, pero podemos agrandar y obtener más ganancia en la antena de recepción. Por eso es que las antenas de recepción son de mayor ganancia para no tener problemas con la parte del EIRP en los países. El A-Fiber 24 se recomienda para enlaces medianos cortos, principalmente este modelo se recomienda mucho para enlaces de 5 kilómetros, ya que hay que recordar que esta frecuencia, por frecuencia más que todo, es un poco susceptible a la lluvia. Si la lluvia es muy torrencial y genera mucha difracción, por así decirlo, podemos tener algunos problemitas en la parte de rendimiento.
Por eso es que tenemos el 24 HD que incorpora una antena de mayor ganancia en la fase de recepción. No podemos agrandar la antena de transmisión, obviamente por las regulaciones o limitaciones de las regulaciones que les comentaba, pero podemos agrandar la antena de recepción, lo que se hizo en este producto, y al mismo tiempo se aumentó la modulación. La modulación permite obtener mayor capacidad de datos que el equipo anterior, obviamente, inclusive poder desarrollar una mayor distancia. Perfecto. ¿Cuál es la potencia máxima que se puede configurar en A-Fiber 5U dependiendo del país? ¿Puedo llegar a 47 dBm? Sí. Marcelo, es posible llegar a los 47 dBm. Es más, creo que te permite, son 27 más 23 la capacidad máxima del equipo. Es justamente lo que te permite configurar. Ahora, utilizar potencias más altas no siempre es recomendado, ya que las potencias más altas deforman la transmisión de la onda. Y cuando llego en unos momentos a los casos de éxito, vamos a tenerlo esto un poco más claro. En la pantalla estamos viendo el accesorio ISOBIN 620. Este accesorio 620 ISOBIN sí es prácticamente, yo lo recomiendo al 100% con todos los enlaces iFiber 5X que usan antena de 2 pies para que puedan obtener el alto desempeño. El PAC 620 es un accesorio opcional, en el caso tiene una ventaja de alineamiento milimétrico para poder trabajar en la alineación de la torre si todavía no tenemos mucha experiencia alineando. Es una ventaja a nivel de hardware. Los cables de red, bueno, recuerden que siempre debemos usar, recomiendo usar cables apantallados. Puede ser como el cable Current que tiene Ubiquiti o otro cable sin ningún problema, pero siempre recuerden apantallado, muy importante, con sistema tierra para poder descargar la estática y no tener inconvenientes. El Shoot Protector es un accesorio que se recomienda para los A-Fiber 5X, bueno, los A-Fiber en general, para poder obtener justamente una descarga mucho más eficiente de la parte estática. Eso nos permite obtener, en el caso obviamente tiene que estar este protector conectado a tierra para que genere la descarga acelerada de la estática. Recuerden que los A-Fiber, que son un poco grandes en la mayoría de casos, sí es importante que tengan la conexión a tierra apropiada. Recuerden que la torre tiene que estar a tierra, el radio tiene en la parte posterior un pequeño conector para, digamos, la línea de tierra, tiene que estar conectado a tierra y adicionalmente el puerto de red tiene que estar conectado también al sistema tierra a través, por ejemplo, del subprotector o otros accesorios, pero la idea es siempre que el equipo esté conectado para que en el caso de una descarga atmosférica, esto no esté afectando la parte de comunicación del radio en sí. Me preguntan, la LAN de los A-Fiber es Gigabit Ethernet. Sí, efectivamente es Gigabit. Podemos trabajar en esa parte. Eh, Perfecto. El equipo no, los equipos A-Fiber 5X llegan hasta Gigabit. Me preguntan cómo funciona ese tema de que los A-Fiber 5X pueden alcanzar hasta 2 gigas. Cuando el A-Fiber 5X mencionaba hasta 2 gigas en una parte de la presentación, se refería al sistema N por N. Por ejemplo, cada A-Fiber 5X puede alcanzar, digamos, 500 megas, capacidad máxima 600, pero digamos 500. Si yo tengo 4 radios A-Fiber 5X, puedo alcanzar prácticamente hasta 2000 megas. Ahora, tú me dices, los 2000 megas los puedo configurar en un sentido, sí, pero en realidad cada A-Fiber 5X tiene una conexión giga, cada uno llega a 500 y la combinación de los 500 es prácticamente 2000. A eso es justamente lo que se refería el A-Fiber 5X con el sistema N por N, alcanzando justamente los 2 gigas. En inyectores PoE, esta parte la agregué a la presentación por un tema importante, es justamente el tema de energía. No utilicen los inyectores de A-Fiber, o sea, sus fuentes de poder de A-Fiber con ningún otro producto que no sea el adquirido. ¿Por qué? El inyector PoE de A-Fiber es especial, envía la energía por los 4 pares. Si ustedes conectan algún equipo Airmax a estos inyectores PoE, bueno, al inyector probablemente no le va a pasar nada, pero al radio que ustedes conecten lo van a quemar, van a dañar la LAN. Entonces es importante tengan esto en cuenta. Los modelos A-Fiber X justamente utilizan su inyector especial PoE X de 24 volts. El resto de modelos, A-Fiber 24, 24 HD, A-Fiber 5, el 5U, el A-Fiber FX11, que es el full duplex de 11 GHz, utilizan un PoE de 50 volts, 60 watts especial justamente para esto. Hay que tener en cuenta para no tener inconvenientes, por favor. Un accesorio opcional para los que desean de repente subir la parte óptica a la torre.
Tenemos el modelo FiberPoE, que permite justamente separar la fibra, la data de la energía. Obviamente mandamos data por la parte óptica, energía por un cable, digamos, directo, un cable eléctrico, y esto nos permite, como si fuera le podemos decir un media convert, separar la alimentación de la data y obviamente lo transmitimos por medios diferentes. Este es un accesorio que se recomienda trabajar en pareja cuando a veces tenemos la necesidad de subir la data por fibra óptica y la energía por cable directo hacia los equipos. Entonces es como un media convert, permite muchísima facilidad en el uso y obviamente nos permite también la ventaja de trabajar en los proyectos. Recuerden también que nosotros entregamos de forma gratuita el software de gestión Air Control 2, el cual ya está teniendo grandes mejoras justamente en la parte de gestión. Es un software multiusuarios, permite monitorear radios de AirMax, radios de iFiber. Obviamente permite la parte de alarmas tempranas, programación de alarmas en base a algunas características, si se degrada la señal, si se degrada la latencia, si se degrada, por ejemplo, el performance de la LAN, etcétera. Tenemos varias características para poder programar alarmas, obviamente configuraciones, backups automatizados, backups programables, etcétera. Filtros personalizados para las personas de soporte, mapas para ubicación de los radios y poder dar justamente tener la topología de la red, entre otras características. Un software muy recomendado, totalmente gratuito, cero costo y obviamente diseñado para todos los radios AirMax y A-Fiber. Vamos a pasar a algunos casos de éxito para ir comentando algunos detalles de la solución y obviamente aclarar las dudas que ustedes puedan tener. Me preguntan por acá si podemos usar los toe switch para alimentar A-Fiber. La respuesta es no. En realidad no podemos usar ni los toe switch ni los EdgeMax switch porque tanto el touch en realidad le faltaría potencia. El EdgeMax tiene potencia, pero el problema de los EdgeMax switches, no EdgePoint porque es otro producto, los EdgeMax switch tienen limitación de que solamente envían energía por 2 pares. Y recuerden que A-Fiber trabaja energía por 4 pares. Ahora, si ustedes tienen un A-Fiber 5X y de repente el equipo no va a trabajar al 100% de su capacidad porque no es necesario, de repente una capacidad menor, podemos implementarlo con un Edge Switch, pero no se recomienda nunca más de 20 metros de cable de red. Entonces, de preferencia tiene que ser siempre con su inyector PoE o tiene que ser con un Edge Point que sí esté preparado para ese tipo de alimentación eléctrica. Voy a mostrar unos casos de éxito, igual, como le había comentado al principio, la presentación en global se la vamos a compartir. Cualquier persona que la necesite, se la podemos facilitar sin problemas. Estos son modelos A-Fiber 24 HD y 24 respectivamente. Estos casos, todos los que voy a mostrar, sí, prácticamente todos los he obtenido del foro de Wikiti, así que todos tienen un link, un hipervínculo justamente hacia el mismo caso, donde hay mayor cantidad de detalle. Yo solamente resalté algunos detalles interesantes como capacidades, por ejemplo. Ahí podemos observar que un enlace Wi-Fi 24 HD, 19 kilómetros, una capacidad de 1,2. Obviamente se supone que es un enlace totalmente libre, obviamente, y no está lloviendo en ese momento. Por eso es que se recomienda para distancias un poco más cortas. Igual en la derecha tenemos un enlace Wi-Fi 24, trabajando un enlace de 9,6 kilómetros, una capacidad casi de 1,4 gigabits de categoría agregada, ¿no? La capacidad siempre que mencionamos es agregada. Luego tenemos otro Wi-Fi 24 HD, prácticamente 1 GB, capacidad agregada. Es un enlace también de 19 kilómetros. De la derecha tenemos un A-Fiber 24 también de categoría HD, también alcanzando 1 GB, son 18 kilómetros también que el equipo obtiene. Y estos son algunos casos que he recopilado justamente, como les digo, del foro de los modelos A-Fiber 24. Este es uno que me gustó, es un cliente que nos compartió justamente la estabilidad que los equipos tienen. Ese tema de reiniciar los equipos no es necesario. El detalle más importante y a veces la falencia que he visto en varios de los proyectos tiene que ver con el factor del tema de la energía. Si tenemos problemas en la parte eléctrica, no tenemos a veces la continuidad necesaria eléctrica. Esto podría ocasionarnos que el equipo se tenga que reiniciar o hay que reiniciarlo por cada cierto tiempo. Pero en realidad, si tenemos una energía eléctrica estabilizada, no vamos a tener ningún inconveniente. En el caso de A-Fiber 5, que justamente son los modelos conectorizados, ahí podemos observar a la izquierda, es un enlace de
65 kilómetros, el nivel de señal no es muy alto, menos 69, menos 70, por eso les digo, hay que tener cuidado a veces cuando no tenemos buenas características a veces de la frecuencia libre, eso nos puede afectar, pero si tenemos libre, inclusive 65 kilómetros, pasando casi unos 360 megas en capacidad agregada. En la derecha tenemos el enlace más largo de A-Fiber 5, que justamente es un enlace de 103 kilómetros, el nivel de señal es muy bajo, es menos 80, obviamente tiene que estar totalmente libre de ruido y la capacidad tampoco no es muy alta, estamos hablando alrededor de unos 100 megabits agregados que el equipo desarrolla en conjunto. Luego tenemos ya unos modelos 5, el lado izquierdo es un enlace A-Fiber 5, 70 kilómetros, menos 70 señal, igual una capacidad casi de 380 megas. O sea, pueden, como les digo, pero el problema es que ya no hay mucha señal. Y si no tenemos mucha señal y tenemos ruido, ahí comenzamos a tener problemas. Entonces, ahora vamos a ver los 5X como a mayor distancias pueden obtener mejor nivel de señal. En la derecha tenemos un A-Fiber 5X que reemplazó una tecnología anterior que daba solamente 12 megas y obviamente alcanzó hasta 360 megas en un enlace de 32 kilómetros. Algo muy fácil de hacer, muy habitual en varios de los proyectos de los clientes. Luego a la izquierda tenemos un modelo N por N en arquitectura de 40 MHz cada uno, son 952 megas de capacidad agregada. En el lado derecho tenemos un enlace de 10 kilómetros muy pequeño, pero algo interesante, la potencia es solamente menos 1 dBm y con menos 1 dBm obtenemos prácticamente menos 65 a 10 kilómetros. Entonces, una característica muy interesante para obtener capacidades con el poco uso de potencia. Así como el día de hoy un cliente me escribía que alcanzó, bueno, lo configuraron mal el producto, pero le sorprendió que conecte, porque en realidad con 6 dBm de potencia, una antena de 34 dB, hicieron un enlace de 105 kilómetros, ¿no? Obviamente había que darle un poco más de potencia para balancearlo, pero se puede hacer los enlaces con poca potencia. La calidad, justamente, sensibilidad del equipo es bastante alta. Los modelos A-Fiber 5X, como observamos acá, esto es de Santiago de Chile, en sistema N por N, 12-30 MHz, capacidad agregada 460 MB, en una zona de alta saturación de interferencia. Acá tenemos unos A-Fiber 5X justamente conectados en una torre, en este caso es un mástil de redistribución de datos, 48 kilómetros, un nivel de señal de menos 58, una capacidad de 230 megas, ¿no? El cliente siempre es importante usar el ancho de canal apropiado, no usar anchos de canal muy grandes porque a veces eso también te expone a la interferencia, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Este tema de A-Fiber es una distancia corta, 18 kilómetros, sino que lo puse en el caso y bueno, tengo algunos casos también en proyectos mineros donde utilizan el A-Fiber 5X por un motivo súper importante. Bajo consumo eléctrico y los equipos funcionan en 24 volts. Funcionar en 24 volts reduce a la mitad el costo de operación para no tener que instalar un sistema, pues obviamente de 48 estándar, que es el que se usa tradicionalmente, pero siempre un bajo consumo energético. Este es un enlace sobre el mar, prácticamente sobre una bahía, 32 kilómetros, algo que muchos de fabricantes no se animan a desarrollar, pues Ubiquiti lo pudo hacer, prácticamente 400 megas se pudo trabajar en este caso. Luego tenemos este eFiber 5X, 42 kilómetros, menos 60 de señal, potencia 19 dm, capacidad del cliente necesaria 150 megas, no se quiso exponer a más, no es la única capacidad que necesita y puede trabajar sin ningún inconveniente. Luego tenemos este de Colombia, es un enlace justamente desarrolló un canal implementador, es un enlace 150 kilómetros, 3 saltos. Lo más impresionante del enlace, justamente aparte de los saltos, que en cada salto había un switch, o sea, distribuía en cada punto, era que de extremo a extremo tenía una latencia de 5 milisegundos, o sea, pasando por varios equipos de comunicación. Y anteriormente el cliente mencionaba que estaba en promedio de 20 e inclusive hasta 50 milisegundos, ¿no? Entonces, este factor de A-Fiber le permitió no solamente aumentar la latencia, perdón, la baja capacidad, sino también disminuir la latencia que a veces nos puede afectar en la parte de comunicaciones. Este es un enlace de A-Fiber 5X con antenas de 34 dBi de 3 pies que tiene Ubiquiti, potencia 19, nivel de señal menos 64, capacidad 120 megas. Impresionante el cliente, lo que más justamente resalta, no solamente la distancia, sino que menos de 4 milisegundos en la parte de latencia. Este es justamente de un proyecto, si no me equivoco, de Argentina mismo, una implementación de prácticamente 165 kilómetros, un nivel de sensibilidad va alto inclusive en las condiciones que el equipo está, una capacidad prácticamente de 100 megabits desarrollado.
Este era anteriormente uno de los enlaces más largos que ha tenido Bikity. Es un enlace de prácticamente 225 kilómetros, una capacidad hasta de 230 megas, igual el nivel de señal menos 69, menos 70. Obviamente en un, digamos, día totalmente sin lluvia. La lluvia nos podría afectar un poco, pero luego hemos desarrollado otro proyecto de mucha mayor distancia. Este es en Europa, cruza parte del océano, el recorrido del enlace, tiene torres autosoportadas. Las antenas son de terceros, 5 pies, 35 dBi de alta eficiencia, para obviamente obtener una gran característica de amplificación de señal, y permite alcanzar prácticamente niveles de señal de aproximadamente menos 62, menos 63 en un día completamente, obviamente, sin lluvia a mitad del recorrido del enlace, ¿no? Capacidad hasta de 365 megas, y el cliente menciona que en el peor caso el enlace baja 100 megas, pero comparado al enlace anterior, que era creo que menos de 10 megas que el cliente tenía, la diferencia de rendimiento es bastante grande. Lo que sorprendió sobre todo el proyecto tiene que ver con la latencia, menor inclusive a 3.5 milisegundos en promedio. Entonces, esa es una de las características justamente que los equipos poseen para poder obtener grandes características de capacidades. Y acá tenemos los nuevos modelos A-Fiber 11X. Este es el modelo, perdón, está mal escrito, el título es A-Fiber 11FX, recuerden, trabajando siempre en Full Duplex, 25 kilómetros, antenas de una Ubiquiti, que es la de 35, la otra es de otro fabricante, 39 dBi, en arquitectura de 2x2, una capacidad de modulación de 10X, 1000 megabits de prácticamente de capacidad en un enlace de 25,2 kilómetros, enlaces reales. Y creo que, bueno, no sé si puse, no lo he puesto por acá, pero hay más casos de A-Fiber 11. Ustedes los podrían también revisar en la sección de casos de éxitos de A-Fiber en sí. Bueno, comentarles, esas son pruebas que un usuario también realizó en nuestro foro con respecto al tema de la interferencia. Equipos que mitigan muy bien el factor de interferencia, especialmente los modelos A-Fiber, en general siempre buscando obtener mayor cantidad de megabits, sobre todo si hay presencia de ruido que afecta o degrada las circunstancias de implementación en los proyectos. Algunas fotos de implementaciones del modelo Safe 24. Tenemos ahí tips muy importantes. Siempre donde el radio es instalado tiene que ser bastante estable. No podemos tener oscilación de la torre. Eso afecta notablemente al desempeño, especialmente en las frecuencias altas como 24 GHz. 11 también es muy importante que en el punto donde la antena va instalada sea bastante estable para no tener inconvenientes. Ahí tenemos algunas implementaciones adicionales de A-Fiber 11, A-Fiber 24, A-Fiber 5X, hay varias también implementadas. La mayoría, como están viendo acá, son las de los equipos más grandes que he ido recopilando. Así que siempre hay que tener mucha paciencia en el momento de alineamiento, siempre un radio, luego vamos alineando el otro. Y lo más importante en A-Fiber, configurarlo bien los parámetros, indicarle cuál es su antena, en el caso de los modelos externos, indicarle la pérdida que tiene la antena, y un detalle súper interesante, una vez que eso ya lo hemos configurado en la parte del radio, es hacer lo siguiente. Tenemos que alcanzar el nivel de energía que el equipo ha calculado. El equipo calcula el nivel de energía que el enlace debe obtener, y debes insistir mucho esfuerzo en el alineamiento para que el rendimiento sea lo máximo posible y tú puedes estar súper contento con tu enlace y no te dé problema. Recordemos que estar subiendo y bajando la torre no queremos hacerlo a cada rato, así que de preferencia tratemos que en la instalación obtengamos toda la señal que el equipo justamente nos indica. Si nos dice que tenemos que llegar a menos 65, tenemos que seguir alineando hasta menos 66 máximo, pero si alcanzamos menos 65 sería genial. Entonces, muchas implementaciones de productos A-Fiber a nivel mundial en varios tipos de escenarios, varios tipos de climas, y que ustedes tienen la confiabilidad absoluta justamente de esta solución para poder trabajar en la parte de proyectos. Ahí tenemos algunos modelos adicionales implementados, inclusive con el sistema N por N, para poder complementar toda la parte de proyectos en sí. Bueno, por acá me están haciendo una pregunta acerca de la última versión de eFiber 5U. En realidad estamos trabajando con la versión 3.4. Sé que todavía está en el programa de RC. Yo creo que, no sé, no lo he revisado últimamente si sigue todavía en la parte de beta, pero si no me equivoco, el 3.4 ya está en release candidate, o sea, por liberarse. Así que les recomendaría que justamente puedan seguirlo a través del foro en la parte de inglés. Todas las actualizaciones del producto, ¿no? Si no logran encontrar las últimas versiones, igual me pueden escribir, yo les voy a dar mis datos al final y les ayudo a buscar la última versión disponible para cada uno de los productos. Este es un caso de éxito del año pasado.
del proyecto de Manabí, justamente en Ecuador, cuando hubo un pequeño, bueno, un terremoto que afectó el norte de Ecuador. Fue, digamos, un poco devastado, sobre todo la parte de comunicaciones también, varios partes donde la fibra óptica fue rota, quedaron prácticamente fuera de servicio. No pudieron levantar esa misma semana en la CCI Fiber, que los trabajaron justamente como backup en ese momento mientras restauraban la fibra óptica, y ahora los A-Fiber han quedado como enlaces redundantes, por ejemplo, para todos los proyectos de comunicaciones, ya que en cualquier momento si vuelve a ocurrir algún evento de esos, la mejor forma que ellos tienen para levantar todos los servicios es con radios A-Fiber, que tienen la ventaja de tener una muy baja latencia en la parte de comunicaciones. Acercándonos a la parte final de la presentación, comentarles de que siempre ustedes tienen una solución Carrier Class que nosotros desarrollamos especialmente con A-Fiber, un producto desarrollado sobre todo para la parte de operadores, soporte y garantía siempre con nuestro distribuidor. Agradezco nuevamente a Laufgen, ellos tienen todo el equipo técnico para ayudarles en la parte de revisar la configuración, ¿no? También ayudarles a validar su proyecto si tienen algún detalle. Igual la parte de garantía, ellos la entregan de forma local, tienen su área para también ayudarles en la revisión del hardware. Recuerden, tenemos la comunidad en español en el foro, la de inglés, listo para trabajar. Desarrollo continuo del software a cero costo. Recuerden, el software no tiene costo alguno. Entrenamientos y certificaciones en español, que también justamente Laufgen está, creo, programando para este mes de mayo. Estamos en mayo justamente. La mejor relación precio-rendimiento. Y recuerden, no trabajamos con un producto en A-Fiber, sino una solución de principio a fin para los proyectos. Muchas veces, ¿por qué hay que trabajar con A-Fiber? A-Fiber es el único sistema que entrega 1024 QAM de modulación. Mientras mayor sea la modulación, esto es mejor. Esto es lo que muchos de los ISPs o operadores siempre solicitan, mayor cantidad de modulación, y esto es para usar menor cantidad de espectro. Usamos anchos de canal más reales, no anchos de canal ficticios, que terminan destruyendo todo el espectro. Ese es uno de los propósitos importantes, y es algo que muchas veces los usuarios que no tienen problemas de frecuencia a veces no lo valoran, pero generalmente es tarde o temprano el equipo que utiliza mucho espectro nos termina jugando sucio, nos termina jugando en contra, ¿no? Menor cantidad de latencia que cualquier solución en el mercado, esa es una de las grandes ventajas que entrega eFiber. Y recuerden que mientras menos latencia, la comunicación fluye más rápido, y mientras más rápido yo libero el medio, puedo transmitir mayor cantidad de megas, que eso es algo que realmente, por ejemplo, los usuarios que trabajan en la parte de banda ancha siempre hablan acerca del tema del Internet dedicado. El Internet dedicado tiene menor cantidad de latencia y por eso es mucho más rápido, porque es Internet dedicado. Lo mismo o la misma idea aplica mucho en los enlaces. Tener justamente una latencia mucho más corta en la parte de comunicación libera el medio para poder tener mayor flujo de datos. Chips propietarios que permiten obviamente un mejor control del radio, menor consumo eléctrico, obviamente los modelos como más pequeños, como los A-Fiber X, por ejemplo, para obtener capacidades más altas, y obviamente capacidades avanzadas MIMO para obtener mejor rendimiento en la parte de comunicaciones. Nuestros radios generan hasta 30 veces menos ruidos que otros en entornos reales, y eso en realidad permite desarrollar proyectos muy interesantes en el tiempo, al igual que soportamos integración con software de terceros si es necesario. Recuerden que contamos con la parte del foro en español, en la parte de entrenamiento, a los que desean justamente revisar las próximas fechas de entrenamiento, siempre salen publicadas en nuestra página, y ahora los manuales ya están en línea para que ustedes los puedan revisar antes de asistir a sus clases, para que vayan totalmente preparados sin ningún problema. Perfecto, de esta manera llegamos a la parte final de la presentación. Creo que hemos tenido la mayoría de respuestas aclaradas. Bueno, por acá había una última acerca de adaptadores PoE que tengan entrada de 24 volts. Por el momento no tenemos un adaptador PoE que tenga entrada de 24. Sé que algún fabricante ha tenido un desarrollo para unos inyectores PoE que son compatibles con nuestros radios. Si no me equivoco es Taicom Power. Tiene unos adaptadores inyectores PoE de entrada 24, salida justamente 56 para los A-Fiber 11. En el caso de los A-Fiber 24, creo que ellos también tienen uno. Nosotros estamos trabajando solamente con el switch EdgePoint, que es de exterior, tiene entrada 56, pero su fuente de poder que va en la parte inferior de la torre, que es el rack power que lo alimenta, sí tiene entrada 24. Eh, perfecto. Listo, más bien me están pidiendo varios la presentación. Les pido un segundo simplemente para compartirles el link en el chat.
y que ustedes lo tengan. Voy a mandárselos a todos para que lo puedan descargar sin ningún problema. Listo, ahí les debe haber llegado el link. Voy a dejar mis datos en pantalla. Perfecto. Vamos a ver si tenemos alguna otra consulta. Me preguntan por punto multipunto. Por el momento todavía no tenemos punto multipunto en A-Fiber 5, en general en A-Fiber, pero para fin de año vamos a tener unas novedades en cuanto a eso. Estamos trabajando en una solución LTU para punto multipunto. El año pasado dimos algunos avances. Esperamos para octubre de este año presentar el hardware. Es algo que todavía no se los puedo asegurar, pero esperamos tener productos en el mercado local de Argentina para finales de año, probablemente diciembre, enero. Así que yo creo que para octubre podría darles un poco más de información de cómo estamos avanzando en eso. Me preguntan si Lair Control 2 ya soporta eFiber 5. Sí, por supuesto que sí. Recuerden que use la última versión, creo que es la 2.1, ya está soportando los eFiber sin ningún inconveniente. Perfecto. Doy por concluido justamente el seminario para no robar mucho tiempo. Agradezco a todos el enorme tiempo dedicado a esta presentación. Espero que les haya gustado. Y cualquier detalle, yo estoy dejando mi correo en la presentación, así que muy gustoso poder ayudarles en sus proyectos. Cualquier consulta, estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos y bueno, que pasen una excelente tarde. Gracias.